Bien, el primero de estos temas es el elemento, el área legal, habíamos dicho. Entonces, vamos a introducirnos en esa temática. Y para poder entender cuál es la importancia de este tema, quiero referirme a justamente la propuesta de reforma al Código Penal boliviano que se hacía, en la cual el eminente profesor Zaffaroni decía que el tipo penal no debía buscar o no debía tratar de guardar los fines del Estado o tratar de responder a la finalidad del Estado, sino justamente a reprimir las conductas y a retribuir esas conductas, no tanto a reprimirlas en el sentido finalista, sino en el sentido retributivo de las mismas. Pero a mí me parece que justamente esto es un peligro y específicamente dentro o en el ámbito de la corrupción. Y no es que yo quiera contradecir o en algún modo generar una polémica con el eminente profesor al cual respeto y admiro mucho, sino que simplemente quiero poner en duda en algún modo esto que el profesor está diciendo en este primer tema. Y justamente porque si el sistema represor no busca los fines de la comunidad política, como hemos dicho, quedaría corto en la retribución. Pero pongamos el ejemplo o pongamos el caso del elemento legal para poder entender a cabalidad cuál es el problema que existiría si consideramos esa postura del profesor Zaffaroni. Voy a referirme a un texto de la antigüedad. Voy a referirme a un texto que habla de la justicia entre la literatura de los griegos antiguos que lo sabían todo. Hay un diálogo famoso escrito por Platón que se llama el Critón. En él se trabaja el tema de la justicia, precisamente el tema de las sentencias proferidas por los jueces, y es justamente en nuestros días, en nuestro derecho técnico, no prudencial, como sí sería en el caso anglosajón, sería el caso de la tipicidad. En el del derecho anglosajón sí serían las sentencias de los jueces. Aquí sería el caso de la tipicidad. Bien, el texto empieza de una manera maravillosa. Es Critón quien ha ido a ver a Sócrates. Sócrates ya ha sido condenado. La condena ha sido injusta. A él ha sido sometido a un juicio que ha sido manipulado por los que tienen el poder y ha sido condenado a beber la cicuta. No se le ha ejecutado inmediatamente porque están celebrando las fiestas de las Panateneas, que festejan el vencimiento de Milcíades sobre Darío en el año 490 a.C. y estamos ahora en el año 400. Entonces Sócrates está en el calabozo esperando la sentencia, o la ejecución más bien, la ejecución de la sentencia, y llega Critón, temprano en la mañana. Lo encuentra Sócrates dormido y no se atreve a despertarlo. Al fin Sócrates despierta y le pregunta a Critón, le dice: ¿hace cuánto estás aquí? Critón le dice: hace mucho rato ya. Entonces Sócrates le vuelve a preguntar, le dice: ¿y cómo es que no me has despertado? Y Critón le dice: es que me he admirado al ver la pasividad con la que duermes a una hora al filo de la muerte. Y Sócrates inicia una conversación con Critón respecto de lo que serán las pasiones humanas, asunto que trabajaremos más adelante, lo que son las pasiones humanas. Pero no es un asunto que se va a resolver justamente en este diálogo, porque ese asunto está resuelto en otro diálogo, que es la República. Allí se ha trabajado, allí Platón trabaja este mismo tema, por eso aquí lo van a saltar. Y van a entrar sobre una temática que es la que nos trae ahora esta conversación. En ese momento, siguiendo con el diálogo, Critón le dice a Sócrates
que ha ido hasta ahí esa mañana justamente para proponerle que no acepte la sentencia injusta. Le hace varias propuestas o le hace varias consideraciones. Le dice que él está dispuesto a pagar la fianza. Le dice que es incorrecto que Sócrates deje de cuidar a su esposa y a sus hijos y que lo más correcto es que él se haga cargo de ellos porque ha asumido una responsabilidad con ellos y que la sentencia ante todo ha sido injusta y aceptar esa sentencia injusta sería en algún modo una forma de injusticia también. Y voy a sentar aquí de una vez esta hipótesis. Si la justicia fuera retributiva y si la tipicidad buscaría solo la retribución, en este caso sería totalmente inoperante. Porque ante la sentencia injusta, lo más justo sería quebrantarla. Sería quebrantar la sentencia injusta por la propia mano del particular. Ese es el tema, o esa es la temática, ese es el argumento central del diálogo del Critón. Critón le dice, Sócrates, debemos escapar. Porque, fundamentalmente, entre todas las razones que le da, porque la sentencia ha sido injusta. Y no podemos acatar esa sentencia injusta. Tú que toda la vida has vivido con justicia, no puedes ahora morir de una manera injusta. Y Sócrates le dice, casi que has logrado convencerme, Critón. Pero ten en cuenta, Critón, que el argumento, entre más apasionado sea, si le falta razón, puede ser más vergonzoso o más penoso. Así que considerémoslo, Critón. Le dice Sócrates. Y vuelvo al punto. Para que quede totalmente claro. Si fuera retribución solamente, el particular, cuando ha sido condenado injustamente, no tiene por qué someterse a la condena. ¿Podría él quebrantar la condena por su propia mano? Y si lograra demostrar que todos los hechos cometidos, así fueran delictuosos, para poder salirse de esa condena injusta, no podrían ser reprochados ni penalizados? Porque él estaba actuando conforme a la retribución y en ese caso la retribución no aplicaría. Ese es el problema con la teoría de la retribución y no con la teoría del finalismo. Ese es el problema con la recomendación que hace el eminente profesor Zaffaroni. Ese es el problema. Que bajo ese concepto tendríamos que despenalizar cualquier hecho medio, cualquier conducta medio que sirvió como fin para poder saltarse esa condena a la cual fue sometido, ya que era injusta, ya que se equivocó el juez en su apreciación, ya que se equivocó el fiscal en su calificación. Pero el punto no es ese. El punto lo va a presentar Sócrates de un modo maravilloso, porque Sócrates le va a decir, voy a seguir con la literalidad para que veamos el contenido mismo y ustedes mismos, ustedes puedan encontrar a lo mejor elementos que yo no logro ver. Y es que Sócrates le dice, ¿te imaginas, Critón, qué sucedería si cuando yo estoy huyendo, saltándome un muro, o tapado con una cobija, o detrás de una máscara, se aparecieran las diques o las dicai? Las dicai son las hijas o las diques son las hijas de Temis, que se entienden como esas sentencias, pero que nosotros las entenderíamos como el tipo penal, debido a que tenemos un derecho técnico o lo que nosotros llamamos civil law. En el derecho prudencial o common law sería la sentencia del juez. Pero en nuestro derecho técnico sería la tipicidad, el tipo penal, la descripción, el artículo en sí mismo. ¿Te imaginas si se aparecieran los artículos allí y nos dijeran, ¿por qué, Sócrates, osas destruirnos? ¿Por qué, si siempre dijiste estar conforme con nosotros o con nosotras, ahora que no te convenimos, quieres destruirnos? ¿Por qué haces como los cobardes que cuando la ley, o como los infames, que cuando las leyes están de su parte, están felices y las defienden, pero cuando no les convienen las quebrantan? ¿O crees tú, Sócrates, aquí viene el argumento central al que quiero referirme,
¿O crees tú, Sócrates, que la comunidad política, que la ciudad, que la polis, podría subsistir si los particulares violan las leyes a su parecer, aun si éstas fueran injustas? Ese es el problema, justamente. A esto quiero referirme. El texto va a seguir de una manera maravillosa y habrá seguramente lugar para que comentemos todo lo que la justicia tiene que decirnos. Ahora, en nuestros días, cuando la construcción del Estado tiene que ver con ese elemento de justicia, permítanme hacer un paréntesis aquí para que la cosa no quede manca, no quede mocha. Pero cuando Aristóteles describe la constitución de los atenienses y se refiere a las leyes que Solón en el 590 establece y que van a ser las mejores leyes de Grecia y que van a ser las leyes que en el 450 copiaron los romanos bajo ese decemvirato, Sócrates inicia por el concepto de justicia retributiva. Lo que hace Solón cuando llega a su mandato en el 610, porque las leyes, decía, son del 590, pero lo primero que él hace, por eso la constitución de los atenienses parte de esto, de lo que él hizo en el 610, es intentar construir un concepto de justicia. Sin concepto de equilibrio social no hay sociedad. Y el derecho penal por eso tiene que entrar a resguardar ese equilibrio social, esa finalidad del Estado que no es otra que ese equilibrio social. Por eso Sócrates acepta la condena injusta, así sea injusta. Porque la única manera en que el ciudadano puede actuar justamente ante la condena injusta es acatando esa condena, no por retribución, sino por finalidad. Porque si acepta la condena, los fines del Estado quedan protegidos. Si no la acepta, los fines del Estado se rompen, se quiebra la comunidad política y entonces entramos en un problema mayor. No el problema de que se le cometa la injusticia a un solo sujeto, el problema de que se rompe el equilibrio, es decir, la justicia de todo el conglomerado social, de toda la sociedad, de toda la comunidad política. Entonces, allí se comprende el sentido que la ley tiene para la construcción del tipo penal. Por eso hablamos de un sentido finalista en la construcción de la ley y por eso decimos que cuando el tipo penal respecto de la corrupción, en el ámbito de la corrupción, que cuando el tipo penal deba construirse, tiene que hacerse observando no solo la retribución. Yo no estoy sacando la retribución, yo estoy diciendo que la retribución es fundamental. Pero más allá de la retribución, como punto fundamental, como eje primordial, la finalidad del Estado. Por eso debemos mirar cuáles son los bienes jurídicamente tutelados y no cuáles son las conductas que queremos retribuir, sino, repito, los bienes que desde la Constitución, que el constituyente, y ojalá fuera primario, ha decidido resguardar, tutelar, proteger para que un código penal tenga sentido.